¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevy, Audi, Ford, etc. Anecdóticamente, este código en particular parece encontrarse más comúnmente en los vehículos Chevrolet, Chevy, Sonic, Aveo, Malibu, Spark, etc. Cada vez que me he encontrado con el diagnóstico de un código P00B7, significa que el módulo de control del tren motriz PCM había detectado una discrepancia en las señales de correlación entre el sensor de temperatura del refrigerante del radiador y el sensor de temperatura del refrigerante del motor, etc. Esto puede hacer que el PCM llegue a la conclusión de que el flujo de refrigeración del motor está restringido para asegurarse de que el refrigerante fluya según lo previsto entre el radiador y los conductos de enfriamiento del motor. La temperatura del refrigerante en el radiador a veces se controla en comparación con la temperatura del refrigerante en el motor. Un ejemplo de un sensor de temperatura del refrigerante del motor. El diseño del sensor ECT generalmente consiste en una resistencia térmica que se sumerge en una resina dura y se sella en una carcasa de metal o plástico. El latón es el más popular de estos materiales de vivienda debido a su durabilidad. En la mayoría de los casos, el sensor ECT está roscado para que se pueda atornillar en un pasaje de refrigerante en el colector de admisión del motor, la culata o el bloque. El nivel de resistencia térmica en el sensor ECT disminuye a medida que el refrigerante se calienta y fluye a través de él. Esto conduce a un aumento en el voltaje del circuito del sensor ECT en el PCM. A medida que el motor se enfría, aumenta la resistencia del sensor y como resultado se reduce el voltaje del circuito del sensor ECT al PCM. El PCM reconoce estas fluctuaciones en el voltaje como cambios en la temperatura del refrigerante del motor. El suministro de combustible y la estrategia de sincronización del encendido se encuentran entre las funciones afectadas por la temperatura real del refrigerante del motor y los datos de entrada del sensor ECT. El sensor de temperatura del refrigerante del radiador monitorea la temperatura del refrigerante de la misma manera que el sensor ECT. Por lo general, se inserta en uno de los tanques del radiador, pero también se puede instalar en un depósito de refrigerante presurizado. Si el PCM detecta señales de voltaje del sensor ECT y el sensor de temperatura del refrigerante del radiador que difieren entre sí en un parámetro mayor que el máximo permitido, se almacenará un código P00B7 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Se pueden requerir múltiples ciclos de manejo con una falla para la iluminación. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Como la entrada del sensor ECT es crítica para la entrega de combustible y la estrategia de sincronización del encendido, las condiciones que contribuyen a un código almacenado P00B7 deben abordarse con urgencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P00B7 pueden incluir escape excesivamente rico, problemas de manejabilidad, mala calidad inactiva, gravemente disminuido la eficiencia del combustible. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de motor pueden incluir refrigerante bajo, termostato atascado, sensor ECT defectuoso, sensor de temperatura del refrigerante del radiador defectuoso, cortocircuito o circuitos abiertos o conectores, error de programación PCM o PCM incorrecto. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P00B7? Se debe hacer un esfuerzo para garantizar que el motor esté lleno de refrigerante y no se sobrecaliente antes de intentar diagnosticar cualquier código relacionado con el sensor ECT almacenado. Antes de continuar, el motor debe estar lleno del refrigerante adecuado y no sobrecalentarse bajo ninguna circunstancia. También es una buena idea arrancar en frío el motor y permitir que se abra el termostato mientras se observa el indicador de temperatura o la pantalla de datos del escáner. Para diagnosticar un código P00B7 se necesitará una fuente de información confiable del vehículo, un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y un termómetro infrarrojo con puntero láser, una inspección visual del cableado y los conectores del sistema del sensor de temperatura del refrigerante del
radiador y del ECT debe ser su próximo paso si el motor no se sobrecalienta. Prepárese para recuperar todos los códigos almacenados y congelar los datos del marco conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo. Una vez que se recupera esta información, anótela ya que puede ser útil mientras continúa con el diagnóstico. Luego, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. La fuente de información de su vehículo le proporcionará diagramas de cableado, tablas de clavijas de conectores, especificaciones de prueba de componentes y vistas de conectores. Estas cosas lo ayudarán a probar circuitos y sensores individuales con el DVOM. Pruebe los circuitos individuales del sistema utilizando el DVOM solo después de que el PCM y todos los controladores relacionados se hayan desconectado. Esto ayudará a protegerse contra el daño del controlador. Las tablas de clavijas del conector y los diagramas de cableado son particularmente útiles para probar el voltaje, la resistencia o la continuidad de un circuito individual, como probar el sensor de temperatura del refrigerante del radiador y el sensor ECT. Localice los procedimientos, especificaciones de prueba de componentes correctos y el diagrama de cableado de la fuente de información del vehículo. Desconecte el sensor a probar. Coloque el DVOM en la configuración de ohmios. Use los cables de prueba de VOM y las especificaciones de prueba de sus componentes para probar cada sensor. Cualquier sensor que no cumpla con las especificaciones del fabricante debe considerarse defectuoso, como sondear el voltaje de referencia y una conexión a tierra en el sensor de temperatura del refrigerante del radiador y el sensor ECT con la llave encendida y el motor apagado. KO. Conecte el cable de prueba positivo del DVOM al pin de voltaje de referencia de cada conector del sensor. Pruebe un sensor a la vez. Use el cable de prueba negativo para sondear el pin de tierra del mismo conector. Al mismo tiempo, pruebe el voltaje de referencia, generalmente 5 voltios, y una conexión a tierra en los conectores individuales del sensor, como probar el sensor de temperatura del refrigerante del radiador y el voltaje de la señal del sensor ECT. Vuelva a conectar los sensores. Pruebe el circuito de señal de cada sensor con el cable de prueba positivo del DVOM. El cable de prueba negativo debe estar conectado a la clavija de tierra del mismo conector o a una buena tierra conocida del motor. Batería. Use el termómetro infrarrojo para verificar la temperatura real del refrigerante en cada uno de los sensores. Puede usar la tabla de temperatura a voltaje que se encuentra dentro de la fuente de información del vehículo, o la pantalla de datos en el escáner para determinar si cada sensor funciona correctamente. Compare el voltaje temperatura real con el voltaje temperatura deseada. Cada sensor debe reflejar la temperatura o voltaje real del refrigerante. Si alguno de ellos no lo hace, sospeche que está defectuoso. Pruebe los circuitos de señal individuales en el conector PCM. Si los circuitos de señal del sensor individual reflejan el grado correcto de voltaje en el conector del sensor, esto se puede hacer usando el DVOM. Si la señal del sensor detectada en el conector del sensor no está presente en el circuito correspondiente del conector PCM, existe un circuito abierto entre el sensor en cuestión y el PCM, solo después de agotar todas las demás posibilidades, y si toda la temperatura del refrigerante del radiador y los sensores y circuitos de temperatura ECT están dentro de las especificaciones, puede sospechar una falla de PCM o un error de programación de PCM. Localizar boletines de servicio técnico TSB que sean aplicables a la marca y modelo del vehículo, los síntomas y los códigos almacenados puede ayudarlo con su diagnóstico.